Pues vamos subiendo al escenario, que aquí la gente que nos gusta hacer teatro, cuando subimos a un escenario, pues parece que, ¿no? que al final la vida o lo que ponemos en escena es una película, y buscando un poco lo que sería esa jerga o ¿no? esos términos del mundo del teatro, decir que esta mañana me corresponde a mí, ¿no? Acabar con la función, echar el cierre al telón, de momento en la función de hoy. Todas las funciones tienen un estreno, finaliza la obra, pero la lógica nos dice que las obras cuesta mucho ponerlas en marcha porque hay un trabajo previo, porque hay que establecer un guión, muchas veces pueden ser guiones adaptados a las situaciones, otras veces son guiones inventados, pero sobre todo lleva mucho trabajo. Entonces, una vez que se prepara ese montaje, lo lógico es que el propio montaje tenga continuidad en otros escenarios. Con esto simplemente lo que quiero decir es que llegados a este momento y puestos a lanzar guantes, yo creo que el primer guante se lo tenemos que lanzar a la Fundación Jesús Pereda. Son unas jornadas, bajo mi punto de vista, muy potentes, donde ha habido un gran nivel en las distintas intervenciones, los ponentes, las ponentes, creo que bueno, todas, o sea, yo creo que todas las ponencias han sido muy interesantes, han sido temas muy variopintos, desde que empezábamos el viernes con esa visita al pueblo, una visita muy enriquecedora, donde, bueno, pues hemos visto sobre todo esas dos partes que tiene el pueblo. Esta mañana hemos visitado desde la parte de la alta del pueblo, donde está la torre, las vistas, la parte vieja, por así decirlo, y sobre todo esta parte en la que estamos actualmente, que es la que se va creando a raíz de que llega la estación, llega el tren, o la parada, mejor dicho, a esta población. Por lo tanto, al final el tren, que es el núcleo de estas jornadas, creo que ha marcado, sigue marcando y posiblemente marcará en un futuro las vidas de este pueblo y de los alrededores. Ayer Luis nos hacía un recorrido sobre todo partiendo de las vías romanas y por qué se elegían esas vías romanas con un fin, ¿no? El dar salida o el dar entrada desde pues otros países, Francia, Portugal, pero sobre todo buscando esas salidas también al mar o, como digo, esas entradas desde el mar, que al final ha desembocado pues en las líneas férreas, esas líneas principales y esas líneas un poco más, ¿no?, secundarias. ¿Y por qué? Precisamente por un tema de situación geográfica entre esas dos vertientes. Arcos de Jalón juega un papel importante en su día de cara a subir esos puertos. No sé si la palabra es el puerto o no, pero desde luego la necesidad que genera el que la máquina sea capaz de subir la montaña y por qué se elige Arcos de Jalón, ¿no? La vida muchas veces tiene casualidades, pero es verdad que otras veces no hay tantas casualidades. Como decía, para aprovechar para decir a la Fundación Jesús Pereda, en la inauguración decía su presidente, Ignacio, que el año pasado hice unas jornadas similares con la temática minera en la cuenca minera. Este año la temática ha sido el ferrocarril, se ha elegido Arcos de Jalón. Cuando a Comisiones Obreras de Soria nos hacen la propuesta, pues el primer municipio en el que se piensa es Arcos de Jalón, por esa vinculación que siempre ha tenido, ¿no?, con el mundo del ferrocarril y sobre todo que tanto ha marcado a las gentes de Arcos de Jalón. Decía que también es un momento para lanzar guantes. Entonces lanzamos un guantes a la Fundación Jesús Pereda para que continúe con este tipo de actividades, con otra temática diferente, evidentemente. Es una organización de ámbito regional, por lo tanto lo lógico es que el próximo año se lleve estas jornadas con otra temática a otro punto de nuestra comunidad autónoma, pero yo creo que es importante. También lanzar el guante al Ayuntamiento de Arcos de Jalón. Es verdad que con esta jornada de Comisiones Obreras decidimos venir aquí. Es algo que ha girado en torno al ferrocarril, pero que creo que el Ayuntamiento de Arcos le podría dar continuidad. Evidentemente ya no se va a hacer con la Fundación Jesús Pereda, pero sí desde Comisiones Obreras, estar ahí siempre para lo que se necesite, para participar, para ayudar al impulso, colaborar y, ¿por qué no?, poner también en disposición del Ayuntamiento de unas futuras jornadas los conocimientos que tienen las personas que pertenecen a una organización como Comisiones Obreras. A lo largo de esta jornada hemos visto
como decía antes, desde la visita, por aquí han pasado muchas personas. Yo hablaba del escenario del mundo del teatro, pero los escenarios sirven para otras cosas. Hemos tenido conciertos, no en este escenario, sino al aire libre, que también es importante, porque las comisiones obreras siempre han estado muy ligadas al mundo de la cultura. La música juega un papel fundamental siempre en los actos que organiza comisiones obreras. El viernes teníamos una actuación de Cardelina y el sábado teníamos una actuación de Guapo Calavera. Ambos son artistas sorianas, y creo que es importante también aprovechar actos culturales para proyectar, ¿no?, a las personas, a la gente de la cultura que tenemos también en nuestras provincias. Y por qué no, el día de mañana, si se organiza algo desde la Fundación Jesús Pereda, desde las comisiones obreras o de donde sea, sacar de los márgenes o sacar de la limitación o los límites de nuestra provincia también a los artistas sorianos. ¿Por qué no? Decíamos que, bueno, empezábamos el viernes. Creo que era muy importante el documental. El documental yo creo que refleja muy bien lo que supone, sobre todo para el movimiento obrero, ese sentimiento de lucha, de solidaridad que tiene la gente ligada al ferroviario. Ha sido gente perseguida, represaliada, en algunos casos, bueno, pues con fallecimientos, en otros han sufrido años de cárcel, campos de trabajo, señalamientos, se han tenido que ir a otros sitios, pero es verdad que eso también ha forjado una clase social, sobre todo ese sentimiento de pertenecer a la clase trabajadora, y también ha sido un colectivo donde han demostrado que al final el estar organizados supone ser un potencial de cara a esa lucha sobre todo contra el régimen franquista en su día, y posteriormente también han jugado un papel importante en lo que es la democracia y sobre todo traer los derechos, las libertades, las mejoras de las condiciones de vida, ¿no?, al conjunto de la sociedad, o en un país como el nuestro, que sufrimos esos 40 años de represión franquista, pero que sobre todo la guerra civil se cebó mucho con la gente del ferrocarril. Hoy veíamos la importancia del ocio. También el ferrocarril puede ser, bueno, pues una manera de viajar, como decía Sergi. Hay un punto A, queremos ir al punto B, pero bueno, entre el A y el B podemos disfrutar de los paisajes, podemos disfrutar incluso de los trenes, podemos disfrutar de la comida, ¿no? Unas veces sacamos la cabeza porque no lo permite la ventanilla, otras veces sacamos la mano y otras veces pues nos quedamos con las ganas, ¿no? Pero bueno, eso también da pie a ello. También hemos visto los espacios que han ocupado, bueno, el ferrocarril, ¿no? Veíamos ayer distintos proyectos que al final lo que hacían eran ocupar esos espacios del ferrocarril. También ocupan espacios naturales, ¿no? Las vías verdes. Se hablaba antes aquí de las vías verdes, incluso Sergi decía que, claro, que al final una vía verde está muy bien para andar, para ir en bicicleta, pero claro, ¿qué supone el desmantelamiento de la propia vía del tren? El momento que desmantelamos, ya no recuperamos. Lo digo porque una de las reivindicaciones que tenemos actualmente en esta provincia es recuperar la vía que va de Soria a Castejón. Claro, si se está hablando de recuperarla es precisamente porque no se ha desmantelado todavía, ¿no? Otros tramos, como el que pasa por Valladolid-Ariza, pues bueno, pues está de aquella manera y posiblemente costaría mucho rehabilitarla, pero bueno, también decimos, si queremos poner en valor lo que significa el ferrocarril para desplazarse, no solo viajeros, porque parece que muchas veces hablamos del ferrocarril y lo vemos solo como la posibilidad que nos ofrece de transportar personas. No, bueno, el ferrocarril también puede llevar mercancías. Lo digo porque en esta provincia no se ha hecho uso de ello. De hecho, solo tenemos una vía férrea desde Soria capital hasta lo que sería Torralba, que ya nos uniría con esta, que es la que viene de Barcelona a Madrid. Y bueno, pues sinceramente, los que venimos de un pueblo, yo soy de Burgodiosma, donde no hay estación de tren, donde no hay ferrocarril. En todo caso, la estación más próxima fue la de La Rasa, a 7 kilómetros del Burgo, y hace muchos años que no existe. Pues es muy curioso que estás tomándote por la tarde una cerveza o un café en un velador y oyes el ruido de la máquina. Joder, pues es curioso, ¿no? Es como el que va del pueblo a la ciudad y ve pasar por encima de sus cabezas el tren o el avión. Bueno, pues a mí me llamaba la atención de este pueblo, joder, que tiene vida al final. El tren sigue teniendo vida en estas poblaciones.
Luego también hemos visto, por lo que decíamos, ¿no?, en otros actos con distintos ponentes, la importancia del ferrocarril. Ahora tenemos una exposición que, por si es cierto, cuando acabemos podemos subir a visitarla. Creo que son 10 fotografías muy interesantes que también lo que hacen es reflejar un poco, bueno, pues la vida, ¿no?, cómo marca el ferrocarril, Yo tampoco me quiero extender más. Bueno, decía al principio que en la inauguración iniciábamos esa obra de teatro, ¿no?, o iniciábamos este viaje con parada en Arcos de Jalón, donde ahora nos vamos a bajar y en un futuro nos podremos subir a otro tren. Al principio de la jornada hubo agradecimientos. Yo lo que voy a hacer es reiterarme en esos agradecimientos. Evidentemente, el primero tiene que ser a la Fundación Jesús Pereda, a su presidente, a las personas que han estado aquí todo el fin de semana, María Luisa, Ana y Juan Carlos, porque es cierto que llegar a estas jornadas lleva un trabajo previo, pero ya son las personas que han estado encargadas de que esto funcione. Entonces yo creo que, bueno, pues también hay que reconocer ese esfuerzo, hay que reconocer ese trabajo, donde algunas hemos venido, hemos disfrutado, donde otros habéis participado con vuestros conocimientos, pero sobre todo ellos son los que han permitido que estas jornadas sean posibles. A las comisiones obreras de Soria, evidentemente, sobre todo a Cristina Ochagavía y Javier Ancón, que son las dos personas de las comisiones de Soria que han estado desde el principio apostando por este proyecto, poniendo su granito de arena, dedicando su tiempo. Javi más en los temas conciertos, logística, poniendo su furgoneta, pendiente de las cosas, y Cristina, pues bueno, un poco la parte a lo mejor más técnica de la jornada y siendo un poco el puente de las comisiones obreras con la Fundación Jesús Pereda. Al Ayuntamiento de Arcos también hay que agradecerle en primer lugar el espacio, la disponibilidad que tuvo desde el primer momento a que vinieran estas jornadas, ¿no?, al alcalde, a la concejala de Cultura, pero sobre todo yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy especial a Pedro Manuel. Se decía al principio que fue la persona que fue capaz de cerrar ese círculo, las tres organizaciones, las comisiones, la Fundación Jesús Pereda y el Ayuntamiento. Y ahí estuvo en medio Pedro Manuel, que fue la persona que ha hecho posible al final, ¿no?, el cerrar ese círculo. Bueno, ya sin más, simplemente eso, agradecer la asistencia, sobre todo la parte técnica también. Bueno, como decía, los trabajadores son los que están grabando el acto. No sé si posteriormente se pondrá en internet o no, pero bueno, yo creo que sí, que un poco se hacía con esa idea. Y sin más, pues nada, despedirme, agradeceros la asistencia, los que habéis estado todo el fin de semana aquí, los que habéis venido, los que vinieron y se han ido, a las gentes de Arcos de Jalón, a las personas que sois de Arcos y que tenéis una vinculación especial con el mundo del ferrocarril, por vuestros conocimientos. Ha sido un placer hablar con vosotros, nos habéis contado anécdotas, vuestras vivencias, vuestros recuerdos. Y ayer, después de una de las ponencias, hablando con uno de ellos, ¿no?, creo que Javier Ancón decía que era el Lute, y le llamaban así el Lute, ¿no?, esa persona que está al final, no recuerdo quién, le decía: joder, ¿por qué no te dedicas a escribir todo esto que nos estás contando esta mañana aquí y que nos has contado a lo largo del fin de semana? ¿Por qué no te coges un papel, te sientas, lo escribes, tomas notas y ya veremos a ver qué pasa con esas notas, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, que el legado no solo transmitirlo de viva voz, no, el legado también hay que dejarlo escrito, porque es importante dejar las cosas escritas, y el día de mañana a lo mejor puede aparecer alguien por aquí, por Arcos de Jalón, que diga: oye, mira, por lo que ha puesto el Lute o cualquier otra persona vinculada con el ferrocarril de Arcos, vamos a hacer un libro con ellos y vamos a dejar ese legado para el futuro. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la siguiente parada.